Lucas, ¿tienes planes más tarde? Ella me habla. ¿Qué tengo que hacer? Lucas. Pensé que le gustaba. Ella me gusta, pero soy demasiado tímido. Necesito ayuda. ¿A quién le pregunto primero? Voy a preguntar a mi maestro. Seguro que tiene mucha experiencia. Eso es mi problema. Entonces, ¿puede usted ayudarme? Claro, cuando yo tenía tu edad. Una hora más tarde. Lucas. ¿Todo claro? Sí, profe. Ahora, ya no soy tímido. Me gusta ayudar a los demás. Preguntar a mi profe, no me ayudo con nada. ¿A quién debo preguntar después? A Fátima. Puedo confiar en ella. Lucas, ¿es verdad que le gustas a Laura? No sé, soy. Más joven que ella. Laura es casi 2 años mayor que tú. Ella no te conviene. Eso fue brutal. Lo sé, pero ella no es la indicada. Gracias por tu consejo. Lucas, ¿cómo estuvo tu descanso? Demasiado corto. Creo que no le gustó. Demasiado corto. Qué idiota soy. Necesito un mentor. Voy a preguntar al señor Adam. Es un luchador, nunca se rinde. Seguro que me ayudará. Hola, señor Adam, quiero preguntarle. Sí, ¿qué quieres? Sea lo que sea, te puedo ayudar. Nada es imposible. Se trata de una chica. Madre mía, ¿qué le pasó? Ahora, tengo solo una última opción. Adrián, quiero preguntarte. ¿Estás loco? Somos enemigos. Sí, pero incluso los enemigos tienen que hacer las paces a veces. Contigo es imposible. Se trata de una chica. Ah, vale, te ayudo. Sara te ama, solo sé tú mismo. ¿Sara? Se trata de Laura. Laura te odia, aléjate de ella. Me tengo que ir, somos enemigos otra vez. Esto es muy complicado. Lucas. ¿Tienes problemas? Sí, todo es complicado. ¿Sabes lo que hago cuando tengo problemas? No, ¿qué haces? Escucho a la música. ¿Te gusta la música? Relájate, solo di las palabras correctas. Entonces, ¿te gusta la música? No, te amo. ¿Cómo? Quiero decir, que amo la música. Pues ¿qué te parece escuchar música juntos? Tal vez. Tal vez, mañana después de la escuela. ¿Piensas lo que yo pienso? Sí, Entonces, ¿cuándo empezamos? ahora mismo, ven conmigo. ¿Qué haces cuando te sientes mal? ¿También escuchas música?